Welcome to Bible Theory Podcast, hosted by the Chicano Knox. Finally, a podcast about the church, for the church. Bible Theory is for the streets, homie. This ain't your Boy Scout, choir boy type of podcast. This is for the vato locos who have been saved by the blood of Christ, homie. Coming straight out of Geneva, ¿Dónde están mis soldados reformados? Bienvenido a la Teoría de la Biblia podcast con El Chicano Knox. You are now entering into the reformed state of mind, homie, where we study ecclesiology and take it to the streets, homie. Coming from that five solas, coming from that reformed underground railroad, homie. Coming from that West 1646, ese. All right. Once again, thank you so much for joining Bible Theory. On another episode, we're talking about the church. And this one's going to be a special one because we're going to be talking about the church in Cuba. A lot of people don't know, but there is a church in Cuba. And what I would like to do in this episode is interview Pastor Andy Quezada. He's in Cuba. He's a pastor right now. So for those who is listening, this is going to be like a Spanglish type of episode. There's going to be like a Spanish involved, maybe a lot of Spanish involved. So hopefully you and yours will go ahead and not only subscribe, but go ahead and be blessed by this episode. Pastor Andy, ¿cómo estás? Bien. Thanks God. ¿Cómo está la familia allá en Cuba? Estamos bien, gracias al Señor, confiando en su gracia y en su providencia para nosotros. Oh, amen. So, este es mi podcast, el Bible Theory. Este podcast estamos hablando de la doctrina de la iglesia. Ecclesiology. ¿Cómo se dice ecclesiology en español? Eclesiología. Pues eso mero, por eso estamos aquí en este podcast. Estamos hablando de la doctrina de la iglesia. So, Pastor Andy, por favor, habla de tu iglesia y por favor, dinos algo de usted, de tu familia, de dónde son, de, cuántos niños tienes, cuántos años tienes en la iglesia y cómo te hiciste cristiano. Okay. Well, my name is Andy. I am pastor in La Habana, Cuba. My church name is Nueva Vida. I have one wife, una esposa. Amen. Yes, amen. Tengo también una niña, a little girl, called Elizabeth. My wife called name is Diana. Yo conocí al Señor cuando era un joven de 16 años aproximadamente. Fue una experiencia tremenda para mí porque yo nací en un hogar donde mi papá le gustaba tomar y con muchos problemas matrimoniales entre él y mi mamá. Y realmente fue una adolescencia muy sufrida. El recuerdo que tengo de ese tiempo es duro para mí, pero doy gracias al Señor porque Él me alcanzó en medio de todas estas dificultades y por medio del Evangelio pude comprender su gracia, también conocer la familia de la iglesia, que fue para mí una gran bendición y apoyo en ese tiempo. Los pastores también. Y bueno, gracias al Señor, pues más adelante en mi vida como cristiano, pues recibí el llamado del Señor para ser pastor. Uh-huh. Y comencé a servir en la iglesia, enseñando a los jóvenes, enseñando en los cultos también tocando la guitarra y la música, porque soy músico también. Y gracias al Señor, pues aquí estoy, sirviendo como pastor en La Habana, en una congregación que no es muy grande, pero nos amamos y queremos honrar al Señor y predicar el Evangelio con fidelidad. Amén. ¿Cómo se llama la iglesia?
Nueva Vida. Nueva Vida. ¿Y la Nueva Vida es una iglesia reformada, baptista o cómo es? Somos una iglesia bautista eh, reformada, bautista reformada, podemos decir que ese es el apellido que llevamos. Ujú. Nos Ok. gusta, estamos comprometidos con la palabra del Señor, la centralidad del Evangelio y de Cristo en todas las escrituras, y buscamos que pues, sea el Evangelio quien transforme la vida de las personas y que su gracia también pueda llegar a los corazones y transformar la vida de las personas a quienes le predicamos el Evangelio. Amen, amen. Y, um, ah, puedes hablar con la gente aquí escuchando por sus aplicaciones, maybe en el podcast, en un lado del mundo, y puedes hablar de la situación en Cuba. ¿Cómo está la iglesia? Porque todos sabemos la historia de Castro y la cosa política. Ya sabemos eso, yo creo. Pero si puedes hablar más, de la historia de la iglesia en Cuba y cómo va todo eso ahorita. Bueno, la iglesia en Cuba no, la iglesia ha sido sostenida por el Señor, porque este país, desgraciadamente, por todo lo que sabemos de la política, pues la iglesia tiene muchas limitaciones, eh, prohibiciones para reunirse, prohibiciones para adquirir un local para poder reunirse, no tenemos acceso a los medios de comunicación como la radio o la televisión. Eh, y bueno, es un país que básicamente desde muy niño adoctrinan a los niños en todo el tema de la política, del comunismo. Y la iglesia ha sufrido, a través de los años, la iglesia en Cuba ha sufrido la oposición del gobierno. En este momento de la historia, en este tiempo, nosotros mismos en particular estamos atravesando por dificultades. Hace aproximadamente 2 años atrás, el gobierno nos quitó el lugar donde nosotros nos reuníamos y tuvimos que salir de ahí y buscar otro lugar. Y ahora mismo en el lugar donde estamos presentando problemas también porque no nos quieren dar un permiso para reunirnos. En fin, siempre, en todos los años atrás, la iglesia en Cuba ha padecido persecución, ha padecido oposición del gobierno. El cristianismo en Cuba no se lleva fácil en ese sentido, pero podemos dar gracias al Señor porque Él ha sostenido su iglesia, porque Él ha provisto y porque la iglesia ha crecido, el Evangelio está siendo predicado a pesar de la oposición y realmente es un testimonio de que Dios, aún en medio de un contexto difícil como este, sostiene a su pueblo, lo alimenta y lo hace crecer. Y damos gracias al Señor por eso. ¿Y cómo está la cosas en otras iglesias? Yo sé, hay varias iglesias allá en Cuba. Pero ¿cómo va cómo se dice, cómo predicas en la calle o ellos te pueden dejar a predicar en la calle? A ver, puedes predicar en la calle, lo que pasa es que puedes también, te pueden prohibir eso también. O sea, es un país muy inseguro en ese sentido, no tiene seguridad de nada. Puede ser que salgas a predicar y no pasa nada, pero puede ser que salgas a predicar y te digan que no puedes hacerlo. Ujú. Es realmente una situación complicada en ese sentido. Hay mucha lucha ahora mismo con un nuevo código de familia que se quiere aprobar todo el tema de la agenda homosexual, de la ideología de género en las escuelas, y la iglesia está haciendo rechazo a eso, y hay campañas en contra de eso, entonces el gobierno también sabe eso y está haciendo también su parte, ¿no? Está haciendo oposición hacia esas campañas y realmente es un ambiente muy convulso y muy hostil a la fe de alguna manera podemos decir. Pero sí, o sea, predicar el evangelio aquí a veces cuesta, a veces no, depende de cómo el gobierno quiera tratarte. Mm, Es una cosa muy insegura, es una incertidumbre en ujú. ese sentido.
Pues hablando del gobierno y hablando de la cosa política, um, ¿cómo va la cosa política allá? Hay gente que quieren a mirar cambio, hay gente que están hablando cosas buenas, que hay cosas que quieren poner otras leyes que pueden cambiar las cosas. A ver, dígame unas cositas ahí de la cosa política. Bueno, aquí este año que pasó, el 2021, fue un año un poco convulso en ese sentido, ¿no? Ujú. Hubo protestas en las calles por la crisis del COVID, había falta de medicamentos, falta de alimentos, el país estaba cerrado, entonces muchas personas se fueron a las calles a protestar, a pedir un cambio político en Cuba. Hubo represión también del gobierno. Hay muchos videos sobre eso en las redes sociales, pastores incluso que fueron presos por eso, porque también salieron a protestar. Y ahora mismo el ambiente político en Cuba ahora parece que está un poco más tranquilo, pero, pero ya no es igual, ¿no? Hay como en el ambiente hay como un aire de rebeldía, ¿no? Y de cosas en contra de lo que está pasando y mucha parte de la gente quiere que haya cambio, que mejoren las condiciones de vida, que haya medicina, que haya alimentos. Y entonces, en ese sentido, pues Cuba ahora mismo está atravesando por un proceso que no sabemos realmente en qué va a terminar. Y hay mucha confusión con respecto a eso también. Y nada, las personas quieren cambios y quieren mejoría, Ujú. pero el gobierno pues se ha ocupado también de poder reprimir eso, ¿no? Y de que eso no ocurra. Eso es lo que está pasando. Sí, pues tú sabes que Dios está en cargo de todo eso, de todos los países. Dios es, ¿cómo se dice? Sovereign. En español, ¿cómo se dice sovereign en español? Soberano. Dios es soberano de todo eso y él es el dueño de todos los países, de todo eso. Y él sabe que los días de esos hombres malos, ¿verdad? Ya tienen su fecha. You know what I mean? So, Así es, así es. Y nosotros, bueno, nosotros como pastores, pues hemos tratado en medio de todas estas circunstancias, pues brindarle esperanza del Evangelio, continuar la predicación del Evangelio, porque entendemos que al final el Evangelio pues salva a uno y también pues hace justicia a los que se oponen. Y el Señor siempre va a triunfar, el Señor siempre va a hacer que su iglesia venza, aún en medio de todas estas circunstancias difíciles que hemos atravesado. Porque Él es soberano y Él reina sobre todo. hey. Háblame de las otras iglesias que no son reformados, que quieren emprender, que ellos no entiendan las doctrinas de gracia. Háblame de esas iglesias. ¿Ellos están, creciendo en la fe también? ¿O ellos qué está pasando en los otras iglesias? Bueno, eh, aquí en Cuba, por las doctrinas reformadas, ha habido un avivamiento. Ujú. Muchas personas están viniendo a conocer las doctrinas reformadas, están conociendo verdades del Evangelio, están saliendo de esas iglesias que digamos, no creen estas doctrinas. Y eso ha traído conflictos, ha traído también tensiones entre las iglesias. Y pues esas otras iglesias pues acusan a los reformados de ser herejes, de no tener la verdad, de ser divisionistas. Son acusaciones muy serias y realmente sentimos mucho que sea así, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, nosotros pues queremos mantener de alguna manera la fidelidad al Evangelio y si alguna persona se va de su iglesia porque no entiende que es correcta la doctrina, y pues nosotros lo recibimos con los brazos abiertos y sin problema, no podemos decirle que se vaya para otro lugar. Pero sí, eso está pasando en Cuba, hay mucha tensión y mucho conflicto entre iglesias por eso. Y esas otras iglesias pues continúan predicando y enseñando como siempre lo han hecho, Ujú. eh, pero les ha costado, ¿no? Les ha sido difícil pues enfrentar el avivamiento que las doctrinas de la gracia y las doctrinas reformadas han traído a Cuba, que ha sido realmente
una explosión en todo el país. En todo el país hay grupos de personas que están despertando estas doctrinas y pues hay personas que no les Wow. gusta eso y que se oponen. Ujú. Pues hablando de la gente latino, ¿verdad? Donde yo vivo hay muchos mexicanos, hay muchos mexicanos más que cubanos. Hay cubanos, pero no muchos, ¿verdad? Porque estamos en el medio del país. Hay muchos más cubanos en Miami, Nueva York, Chicago, maybe, pero no hay muchos acá como en California, en Colorado. Hay muchos mexicanos más, pero la gente latino en general, ¿tú crees? Es más fácil a predicar a ellos en vez de a otras personas. Y si eso es cierto, ¿por qué? Bueno, yo creo que el evangelio en Latinoamérica es difícil en el sentido de hay mucho catolicismo. En toda Latinoamérica el catolicismo, por un lado, es una religión que se plasmó desde el principio y a veces llegas a predicarle el evangelio a una persona y te dice, no, yo sí creo en Dios, yo tengo fe en Jesús, pero es porque es católico y realmente no conoce al Señor. Entonces, en ese contexto es difícil poder explicarle a una persona realmente la verdad del Evangelio y poder sacarle del error en que está. Y por otra parte, en una buena parte de Latinoamérica hay mucha idolatría también, santería. En Cuba la santería es fuertísima y también en otros lugares de Latinoamérica. Y eso hace también que la predicación del Evangelio en esos lugares sea difícil, porque las personas tienen una mentalidad idólatra, adoran ídolos y entonces cuando le predicas de Cristo, pues tienen un sincretismo ahí religioso también, todo mezclado. Es difícil realmente. Eh, Aunque yo creo que en Cuba en los últimos años, por lo menos en mi país, que es lo que más de lo que más puedo hablar, sí ha habido un avivamiento y sí muchas personas que eran idólatras, católicas, incluso que eran afines al gobierno, han conocido el Evangelio, han venido a los pies de Cristo. O sea, Dios ha seguido obrando en medio de todo eso. Pero sí, o sea, el contexto en Latinoamérica para la predicación del Evangelio, yo pienso que puede ser como en otros lugares, ¿no? Siempre hay retos, siempre hay dificultades para poder entender a las personas y poder predicarles, pero agradecemos al Señor porque sabemos que Él nos ayuda, nos da las fuerzas para poder hacerlo. Amen. So, si puedes hablar poco en unos horas, como cosas que pueden, no sé cómo decirlo, en la verdad, como Say la in gente, English. like, for example, la gente que no sabe nada de Cuba, que está pasando ahorita, um, ¿qué son unos de los dos o tres cosas en que nosotros acá en los Estados Unidos podemos orar por ustedes? Bueno, eh, pueden orar en primer lugar por la iglesia, en el sentido de que la iglesia pueda seguir confiando en el Señor. Realmente es difícil. En Cuba hay mucha inmigración. Las personas en Cuba se quieren ir del país, quieren emigrar a los Estados Unidos. Y, y muchas personas han perdido la vida en el proceso porque se van por el mar o van por la selva de Darién. Hay que atravesar toda Latinoamérica prácticamente para llegar a los Estados Unidos. Y entonces hay cristianos envueltos en eso. Hay familiares de cristianos también que están envueltos en eso. Entonces, orar para que la iglesia pueda confiar en el Señor y podamos traer esperanza también a estas personas que la única solución que ven para mejorar es la emigración, es irse del país. Realmente es difícil, es difícil. Oren por eso, por esperanza para los cubanos. Eh, También orar por los pastores acá. En Cuba necesitamos también que haya más pastores que sean fieles a la palabra, que sean fieles al Evangelio. Ha habido muchos años en una predicación que ha sido suave, y que realmente ha estado centrado más en el hombre que en Dios. Y eso ha dado el traste que tenemos cristianos con malas doctrinas, con cristianos con malos pensamientos, en el sentido de pensamientos equivocados respecto a Dios y a su palabra. Y necesitamos pastores que sean fieles a la palabra del Señor. Y también, bueno, orar por provisión.
por alimentos, medicamentos, porque realmente en Cuba la situación económica es muy difícil, muy difícil. Eh, las monedas que tenemos tienen una inflación tremenda, es difícil conseguir el dinero, es difícil conseguir la comida, los medicamentos, o sea, orar por eso también. Y nada, también sobre todas las cosas, orar para que el Evangelio nos sostenga y pueda seguir siendo predicado con fidelidad aquí en Cuba y que muchos cubanos puedan conocer a Jesucristo y el poder que hay en Él para transformar la vida. Mm. Wow, amen. Oh, man. Hay muchas cosas que hablar, man. No sé dónde comenzar. ¿Cómo los cubanos miran a los americanos acá en los Estados Unidos? Especialmente la iglesia acá. ¿Cómo lo miran acá, de allá? Bueno, por mucho tiempo la iglesia en Estados Unidos ha sido para los cubanos de alguna manera de ayuda, ¿no? Porque como tenemos crisis económica, situaciones difíciles con los medicamentos, y muchas iglesias en los Estados Unidos han provisto, ¿no? Se han dado para ofrendar y para enviar cosas, pues los cubanos ven a los americanos como buenos amigos en ese sentido, ¿no? De gente que les ha ayudado, que les ha podido servir de esa manera. Y yo pienso que hay muy buenas relaciones con iglesias en los Estados Unidos, por lo menos nosotros como iglesia podemos dar gracias a Dios porque hay hermanos que se preocupan por la obra en Cuba y han ofrendado y han dado para poder continuar acá y realmente es una bendición, realmente es una bendición. Mm. Amen. Y la cosa la cosa acá también en los Estados Unidos se está poniendo, ¿cómo se dice? Interesting, interesante, Ujú, right? So, ujú, ya mucha gente que está, y los jóvenes ya no creen en Dios, los jóvenes a veces se están poniendo otras doctrinas en filosofía, you know, ujú. en las escuelas. So, ¿tú crees los pastores deben a predicar a los jóvenes también? ¿O solamente los adultos? ¿O cómo puedes ayudar a los pastores ¿cómo se dice? A que se prenden los focos? Que los jóvenes se están yendo a otros lugares afuera de la iglesia. Mm. En Cuba tenemos un fenómeno también parecido a ese, ¿no? Tenemos cada vez más jóvenes que no creen en Dios, que son idólatras o que tienen un pensamiento bastante independiente respecto a la iglesia y a las creencias. Y realmente es un reto para los pastores y para la iglesia lidiar con esa situación. Yo creo que, en primer lugar, pues mantenernos enfocados en el Evangelio es importante. Yo creo que muchas veces la iglesia ha fallado en querer alcanzar a los jóvenes con programas o con actividades o con fiestas para mantenerlos cerca. Y eso realmente es temporal, eso no le puede dar a joven una esperanza eterna, ¿no? Creo que debemos recurrir al Evangelio y poder encontrar en el Evangelio las respuestas a las preguntas que los jóvenes tienen y poder responderles con sinceridad y también responder a sus inquietudes filosóficas, sus pensamientos con la palabra de Dios y que ellos puedan entender que en el Evangelio hay esperanza, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que a través de los programas y este tipo de cosas, pues los jóvenes se han mantenido entretenidos un tiempo en la iglesia, pero luego ya se aburren y se van. Pero si les predicamos el Evangelio, si les mostramos cómo Cristo puede transformar sus vidas y confiamos en que la gracia del Señor lo va a hacer, pues tendremos jóvenes que puedan asegurar el futuro de la iglesia. Y creo que ahí está la clave, ¿no? En volver a la raíz, volver al Evangelio, volver a lo que es más importante. Encontrar en el Evangelio precisamente respuestas para esos jóvenes que están confundidos y que necesitan, al fin de cuentas, un Salvador. Y nosotros tenemos esa esperanza que podemos brindarle en Jesús. Amen. Y hablamos de Cuba. ¿Cómo tú crees que va a pasar en el futuro? Yo sé que nadie sabemos, pero si puedes estudiar las cosas, como de los ojos de un, financiero o whatever, puedes mirar unas cosas que pueden pasar, tú sabes.
En tu opinión, ¿qué crees que es la más gran oportunidad para la iglesia cubana pues en Cuba? Bueno, acá en Cuba realmente, bueno, es como tú decías, es difícil poder decir lo que va a ocurrir porque este es un país muy inestable en ese sentido, ¿no? Pueden pasar cosas hoy y mañana ser diferentes, pero según como yo puedo ver las cosas acá, yo creo que Cuba está experimentando un cambio generacional en todo el sentido. Los jóvenes ya de alguna manera son más independientes, ya no creen, digamos, ya en lo que sus padres creyeron en ese sentido, ¿no? Inclusive políticamente hablando, en el tema de gobierno. Los jóvenes están cada vez más despegados de esos temas, están más enfocados en su propia vida. Muchos están poniendo su esperanza en la emigración, en irse del país para mejorar. Y para la iglesia es un reto. Yo creo que la iglesia también en ese sentido tiene que ver cómo podemos alcanzar a esos jóvenes, cómo podemos brindarles una respuesta en el Evangelio para sus necesidades. Y creo que también la clave está en poder fortalecer las familias cristianas, en los jóvenes que tenemos en las iglesias, porque al final esa familia y esos jóvenes son los que van a poder impactar en la sociedad y en otros jóvenes que están a su alrededor. Creo que es importante poder, como iglesia, preparar a los jóvenes para el futuro con el Evangelio y mostrarles cómo vivir ese Evangelio en su trabajo, en su escuela, en su vecindario, de una manera que sea tan genuino y tan natural que otras personas pues, que no conocen al Señor, otros jóvenes que no tienen esperanza, Ujú. puedan verlo, vivir el Evangelio y decir, yo quiero conocer eso, yo quiero que Cristo también sea mi Salvador. Creo que eso es importante y que la iglesia pueda formar y que pueda hacer crecer las familias y los jóvenes con el Evangelio, fortalecerlos para que puedan vivir en la sociedad la palabra del Señor y hacerlo de manera que sea impactante para su generación. Amén. ¿Qué dices a los pastores que predican un evangelio? No sé cómo se dice en español, pero en inglés se llama antinomianism. Sí, Es como la gente que creen que la ley de Dios ¿cómo se dice? Ya no para, ¿cómo se dice? Ajá, como los leyes de Dios no son para estos tiempos. ¿Entiendes? sí, Okay. sí, So hay muchas sí. iglesias que son, como en inglés se dice antinomianism, pero Mm. cómo se dice antinomianism en Spanish? Así, antinomianismo. Okay. So puedes hablar en eso y a los iglesias que creen en eso. Mm. Eso realmente es un fenómeno que también en Cuba ha llegado también. Y tenemos pastores e iglesias también abrazando el antinomianismo. Y realmente yo creo que ha pasado también por un sobreénfasis en la gracia de Dios. Es una reacción también, porque la iglesia, por lo menos en Cuba, la iglesia vivió mucho tiempo de una manera tradicional, de una manera legalista, y al venir las doctrinas de la gracia y todas estas cosas, pues muchos la abrazaron y se fueron hacia el otro extremo. Y yo creo que tenemos que entender que la palabra de Dios es completa, es completamente para nosotros, lo cual implica también que la ley de Dios no ha sido abolida. Y tenemos que entender que, por un lado, la ley no nos salva, no nos justifica delante del Señor, es por la gracia del Señor Jesucristo, es por lo que Él ha hecho en la cruz, que vamos a estar en su presencia, pero Él nos salva también con un propósito, y es para que vivamos para Él, para su gloria. Y ahí es donde entra también la parte de entonces lo que Dios ha demandado en su palabra para nosotros. Y no podemos simplemente venir al Señor Jesucristo y continuar viviendo de la manera en que nosotros vivíamos antes. La palabra enseña que hay un cambio en nuestra vida, que hay transformación. El apóstol Pedro en su primera carta, él suelta a los creyentes y le dice, como hijos obedientes, no os conforméis, o sea, no vivan como antes vivían, o sea, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está,
ser santos porque yo soy santo. Y Pedro está apelando hoy a Levítico 19, ¿verdad? Las leyes de Levítico que son de santidad para el pueblo, lo cual nos ayuda a entender que la ley de Dios no ha sido abolida. Somos salvos para por la gracia del Señor, para su gloria, pero para vivir vidas transformadas. Y en ese sentido, la ley del Señor juega un papel fundamental. Así que a esos pastores que quizás sin darse cuenta han abrazado al antinomianismo, les exhorto a que puedan entender, ¿no?, que la gracia del Señor va acompañada también de la obediencia a su persona y a su palabra. Y confiando también, por supuesto, que es su Espíritu Santo que mora en nosotros, quien nos ayuda y que nos da la fuerza para poder obedecerle a Él. Eh, que el Señor nos ayude y que podamos tener una mente que sea completamente bíblica y que abracemos toda la palabra del Señor, no solamente una parte de ella. Es peligroso enfatizar la ley sin la gracia, pero también es peligroso enfatizar la gracia sin la ley. Necesitamos tener un equilibrio en ambas cosas. Amen. Y para la gente que a lo mejor, están en otro lado de del camino, de the road, other side of the road, que creen en, ¿cómo se dice? Hay muchas iglesias hispanas que son iglesias, ¿cómo se dice? Charismatic. ¿Cómo se dice? Sí. En hispano. Carismáticas. Y hay muchas, en México, Nicaragua, hay muchas, man. Y también aquí, donde hay muchos latinos o hispanos o mexicanos, hay muchos esos tipos de iglesias. ¿Por qué es eso en el pueblo mexicano latino? Sí, en Cuba también pasa igual. O sea, el fenómeno carismático es un fenómeno que de alguna manera es muy incisivo con las emociones de las personas. Yo creo que la clave para entenderlo quizás puede estar por ahí. Es un fenómeno que trabaja con las emociones de las personas, con sus sentimientos, y yo creo que eso llama la atención de las personas también. Y es un fenómeno que se ha introducido en la iglesia, tristemente, y ha traído, por supuesto, errores doctrinales, ha traído errores también de cómo practicar bíblicamente los dones de la palabra del Señor. Y en Cuba, por ejemplo, tenemos muchas iglesias que han abrazado el carismatismo y han hecho un énfasis tan grande en eso que se han olvidado de la palabra. Y cuando tú revisas sus prácticas, revisas los cultos que hacen, la música que cantan, cuando revisas también las predicaciones, todo se trata del hombre, todo se trata de las emociones de las personas, de cómo me siento yo, de que vas a tener prosperidad, de que Dios te va a dar lo que tú estás soñando, Dios va a estar contigo, no te va a fallar nunca. Y son cosas que pueden lucir verdad, pero que también obvian la realidad de que la palabra también nos habla de que vamos a padecer como cristianos, de que realmente nuestra vida mejor no es ahora, va a ser en la eternidad con el Señor. Realmente es un fenómeno que yo creo, estoy convencido, que hay que enfrentarlo con la predicación fiel de las Escrituras, mostrarle a las personas cómo manifestar sus emociones, sus sentimientos de una manera bíblica y cómo también hacer lo mismo con los dones. Y todo parte, yo creo que la clave está en que el púlpito, ¿no?, los pastores que están predicando la palabra, vuelvan a la palabra del Señor, vuelvan a estar centrados en Cristo, vuelvan a estar centrados en interpretar la palabra del Señor correctamente y no como ellos entienden. Y yo creo que la clave está ahí. Yo creo que todo ese fenómeno carismático ha llegado porque se ha ignorado la palabra del Señor y en su lugar se ha puesto la emoción, el sentimiento, los pensamientos y las opiniones de los hombres. Necesitamos volver a la palabra, volver al Evangelio y centrarnos en ello. Esa es la respuesta más sabia a todo este fenómeno carismático que vemos en la iglesia en Cuba y también en otros lugares del mundo. Yeah, amen. Hay muchos charismatics. There's a lot of churches, charismatic churches everywhere. Mm. Ajá.
So, también, should I say, prosperity gospel también, el Sí, evangelio de, ¿cómo se dice? De prosperidad. sí. And habla de, si haces esto por Dios, maybe Dios te va a dar esto, algo así. It's Ujú. almost the same like the charismatic. The problem is que ellos no creen en el evangelio, ellos no predican el evangelio, son vacíos de doctrina. So, hay muchos tipos de esos iglesias también en Cuba, porque hay muchos acá también. En Cuba hay, yo creo que el fenómeno del evangelio de la prosperidad en Cuba no ha, no ha tenido mayor, digamos, mayor fuerza, precisamente porque en Cuba hay mucha escasez y, y realmente a los predicadores del evangelio de la prosperidad les es difícil decirle a los cubanos que van a prosperar cuando realmente no prosperan y lo que tienen es miseria y necesidad. Pero sí tenemos predicadores de ese tipo, tenemos algunos de ellos Ujú. que están enseñando, por ejemplo, que Dios te va a llenar la cartera de dinero, o que Dios te va a poner una muela nueva, o, o por ejemplo, aquí en Cuba, las personas reciben del exterior recargas de dinero en su celular para poder comprar internet. Y hay pastores que están predicando que Dios te va a recargar el celular, Dios te va a poner dinero en tu celular para que puedas comprar internet. Y tenemos esos fenómenos también en Cuba, pero no ha cobrado más fuerza, yo pienso que porque hay mucha necesidad en Cuba y entonces las personas quizás ven que realmente no pueden cumplir con lo que le prometen. Aunque tenemos seguidores, porque como hay necesidad también, las personas a veces se aferran a esos predicadores para poder prosperar y poder mejorar económicamente. Lo que terminan decepcionados, porque al final realmente no se cumple lo que el predicador les promete y realmente es duro porque esa persona que pasó por ese evangelio de la prosperidad, después tiene su corazón duro al evangelio verdadero, porque puede confundirlo con lo que ya le predicaron una vez. Eso es un reto también aquí en Cuba. Amen. Okay, para cerrar este interview, to close this interview, we're going to go ahead and just talk about some of the things that the church needs. Vamos a hablar de las cosas que la iglesia necesita en este día en fecha. ¿Cómo, en tu opinión, la iglesia, qué necesitamos ahorita? Mm. Bueno, yo creo que en primer lugar necesitamos volver a las escrituras. La iglesia necesita con urgencia regresar a una predicación que sea bíblica, que sea fiel a las escrituras, que entrone a Dios, que levante la persona de Dios, que Dios sea el centro del púlpito de la iglesia, que las personas puedan entender que no se trata de ellos, que se trata de Dios y lo que Él está haciendo en este mundo. Así que lo primero que diría es que necesitamos volver a las escrituras. En segundo lugar, necesitamos volver a la centralidad del Evangelio para toda la vida. Necesitamos entender que el Evangelio de Jesucristo es el mismo que nos salva, pero también es el mismo que nos sostiene para vivir la vida cristiana en todas las áreas. En el área de la familia está el Evangelio, debe estar el Evangelio presente. En el trabajo debe estar el Evangelio presente. En la iglesia debe estar el Evangelio presente. Y en ese sentido, yo diría que, por ejemplo, en el área de la iglesia, necesitamos, por ejemplo, una oración que sea cristocéntrica, que esté centrada en la obra de Cristo para nosotros, que pueda llevar a las personas a meditar una y otra vez en lo que Dios ha hecho a través de su palabra para darnos salvación. Y necesitamos también ministerios dentro de la iglesia que puedan trabajar con las personas que están dañadas, con las personas que están heridas, por medio también del Evangelio, que puedan ser transformadas por la palabra del Señor, que puedan encontrar consejos en la palabra del Señor para sus problemas diarios. Y yo diría que también la iglesia necesita eso. Yo también diría que la iglesia necesita pastores que amen al Señor, pastores que estén comprometidos con la palabra, pastores que no renuncien a sus convicciones, pastores que estén dispuestos a sufrir y padecer por el Evangelio, así como Pablo y otros muchos más en la historia. Pastores que no negocien lo que creen por dinero o por mejoría económica, y esto lo estoy diciendo particularmente para la iglesia en Cuba. Eh,
Dios nos sostiene, Dios nos provee. No debemos nunca renunciar a nuestras convicciones, a nuestras creencias, por dinero ni por mejora económica, porque el Señor que nos salvó es el mismo que nos va a sostener y el mismo que nos va a proveer. Así que necesitamos pastores de ese tipo. Y también diría que necesitamos también que jóvenes que entran al ministerio pastoral sean enseñados, sean mentoreados y sean entrenados por otros pastores fieles, porque en ellos también está parte de la seguridad de la iglesia en el futuro. Así como Pablo encomendó el evangelio a Timoteo y entrenó a Timoteo, necesitamos también que jóvenes hoy en día sean también entrenados, sean también capacitados para servir a la iglesia y al pueblo de Dios. En último lugar, necesitamos que la iglesia pueda enfocarse en buscar la gloria del Señor, en que Dios sea glorificado, en que Dios sea exaltado en este mundo, en que vivamos el evangelio de tal manera que cuando el mundo nos vea vivir, entienda que nosotros no somos de aquí, que estamos buscando una patria mejor, una ciudad mejor, y que al vernos vivir de esa manera puedan ser impactados y Dios los alcance también, al vernos vivir como peregrinos y extranjeros que buscan un cielo, una patria mejor que esta en la que nosotros vivimos. Amen. Amen, Pastor Andy. Thank you so much. Gracias por tu tiempo, Andy. Thank you for your ministry. Hopefully, maybe en el futuro te puedo traer otra vez on the podcast. Hablamos de otra cosa. Maybe con otro pastor, maybe in the future. Porque quiero hacer una conferencia en mi podcast con pastores latinos, de varias partes de Latinoamérica, Estados Unidos. Y esa es mi visión para la iglesia. Para hablar cosas de la iglesia, pues, en cosas que ya hablaste ahorita. So Andy, thank you so much, Pastor Andy, so much. ¿Y dónde podemos encontrarte online, on Twitter o Facebook? ¿Tienes como social media en donde la gente te puede encontrar? Sí, estoy en Twitter, Pastor Andy, _ es mi perfil de Twitter, y también estoy en Facebook como Andy Lázaro Quesada. Estoy allí también. Y también tenemos las redes sociales de nuestra iglesia, la Iglesia Nueva Vida. Pueden encontrar también nuestras predicaciones en YouTube, como Ministerios Nueva Vida Habana. Allí pueden encontrar también lo que predicamos, lo que enseñamos y nada, que siempre pues podamos glorificar al Señor con todo lo que hacemos. Y te agradezco mucho a ti hermano, por esta invitación. Gracias por pensar en Cuba, gracias por pensar en la iglesia aquí, y a los hermanos que nos están escuchando, pues oren por nosotros, y thank you so much for your passion for Cuba and for the church here. Amen, amen. Let's all keep Cuba in prayer, because let's not forget about Cuba, the Church of Cuba. There's definitely things happening in Cuba that we should, as Christians, we should look at it from a gospel point of view, because too many times we look at it from a political point of view, and yes, it's very tempting, and those things are important, but we should not focus on the political 100%, because what really matters is Christ, his church, his people. Yeah. What are his people doing, right? So, Pastor Andy, thank you so much. God bless you. And I'll talk to you next time. Thank you for listening to Bible Theory. Don't forget to share this with your homies. Support Bible Theory on Patreon. Follow me on Twitter at The Chicano Knox. Like and subscribe to Bible Theory on Spotify, iTunes, Google Podcast, iHeartRadio, and more. Gracias por escuchar Bible Theory. No olvides a compartir esto con tus homies. Apoya Bible Theory en Patreon. Sígame en Twitter en The Chicano Knox. Dame un like y suscríbete a Bible Theory en Spotify, iTunes, Google Podcast, iHeartRadio y más.